Hoy es martes 17 de marzo, día de San Patricio de Armagh, el patrono de Irlanda. Gran santo, gran obispo, un gran pastor. Con esta introducción les doy la cordial bienvenida. Estamos a los pies del maestro. Perdónenme ustedes, por favor, la ausencia de estos días, no solamente en el programa A los pies del maestro, sino en las noches, cuando ya hemos hecho un hábito de estar en la noche orando un poquito, descansando, recibiendo una catequesis. La verdad es que estas noches ha sido un poco complicado por diversas reuniones, preparando la Semana Santa, también en confesiones, también instruyendo a varias personas, siempre un número amplio, en un diplomado de bioética que estoy ofreciendo. Entonces, ha sido un poco complejo. Yo les pido que tengan un poquitín de paciencia, eso sí, que me perdonen. Y bueno, pues mientras estemos preparando la Semana Santa y la Pascua, vamos a tener cada vez menos tiempo. Bueno, entonces un abrazo especialísimo, que el Señor les bendiga y les ilumine, que sea un día de mucho provecho espiritual y que la voluntad de Dios dirija nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Patricio de Armagh, ruega por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Para comer y compartir, degustar tu alimento, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Estamos a los pies del Maestro. Bien, este repique de campanas de catedral, de basílica, nos avisan que vamos a estudiar, vamos a conocer episodios importantes en la historia de nuestra iglesia. Vamos a estudiar la Reforma Católica. Bienvenidos a este momento académico. Muy bien, hemos visto ya en el podcast pasado y en varios que hemos dedicado a la Reforma Protestante, a todo lo que hizo Martín Lutero y también sus seguidores, personas que continuaron el ejemplo separatista, disidente, cismático de Lutero, y otros tantos hicieron lo mismo y infligieron una herida muy profunda a la iglesia. Pero la iglesia, instruida, enseñada, conducida por el Espíritu Santo, siempre tiene una respuesta. Es Cristo Jesús quien ha dicho: las puertas del infierno no podrán contra ella. Y por eso nuestra iglesia, la esposa de Cristo Jesús, consciente de esa herida vulnerable que
le proporcionó el espíritu de las tinieblas con esa división, pues la iglesia llena de amor inicia un camino de purificación y de contrarreforma. Vamos entonces a conocer la Reforma Católica como movimiento renovador de la iglesia promovido por el Papa. Y para responder a toda esa división que se presentó en la iglesia, esa reforma católica fue un respiro para la iglesia, fue una inspiración del Papa de aquella época, del Papa Pablo III, del emperador Carlos V, quienes organizaron unas directrices importantes, y también el Espíritu Santo promovió en diversos sacerdotes, en pastores, una reflexión sobre su vocación. Entonces, esa reforma protestante sirvió de un impulso también importante para que la iglesia se despertara, y empezó en España con los reyes católicos. Los reyes católicos en Occidente empiezan a impulsar la fe en la iglesia y empiezan a proponer nombres de sacerdotes para tener unos nuevos obispos. Desde luego que los obispos pues los nombra el Papa, pero estos reyes católicos, llenos quizás del Espíritu Santo, promovieron a nuevos sacerdotes para que fueran pastores buenos, unos obispos, otros sacerdotes, que empezaran una renovación en la iglesia. El cardenal Cisneros, un cardenal español, reformó los conventos franciscanos y la vida monástica. Reformó la Universidad de Alcalá, fundada por él mismo, por el cardenal Cisneros, y fue un gran centro de estudios teológicos y que se hizo célebre pues por la enseñanza de la teología, también por la enseñanza del latín, y fue un foco muy activo del humanismo cristiano, la Universidad de Alcalá. La Iglesia española, en el primer tercio del siglo XVI, era sin duda la de mayor nivel espiritual y científico de Europa, y ello explica el papel preponderante que los teólogos españoles tuvieron en el Concilio de Trento. Hubo entonces inquietudes de renovación cristiana, no solamente en España, sino también en Italia. Entonces hubo sacerdotes, hubo inclusive laicos que promovieron una renovación, un espíritu dinámico muy profundo para darle un empuje nuevo e importante a la iglesia. Entonces surge Cayetano de Thiene, Juan Pablo Carafa, persuadidos de que la elevación del nivel espiritual era requisito indispensable para una auténtica reforma. Entonces promovieron el estudio, la oración, para afianzar esa reforma católica. Surgieron entonces comunidades religiosas importantes, y esa renovación espiritual del clero y del pueblo poco a poco fue impulsado, todo ese espíritu renovador, por el Espíritu Santo. Claro que sí. Y en España fue San Juan de Ávila, quien es un importante santo, un sacerdote que hace poco, año 2000, fue en el año 2012, como en
octubre, me parece, que fue elevado por el Papa Benedicto XVI a ser doctor de la Iglesia. Lo más importante del siglo XVI fue la fundación de la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, sacerdote español que nació en la ciudad de Palencia. Él, junto con otros 5 compañeros, hizo en París los votos religiosos y todos se comprometieron a peregrinar a Jerusalén y consagrarse al servicio de las almas. Entonces fue el Papa Pablo III en el año de 1540 quien aprobó a la Compañía de Jesús como una gran orden de sacerdotes cuya finalidad primordial era la propagación de la fe católica y la enseñanza de la doctrina. Esa Compañía de Jesús, los padres jesuitas, tuvieron un rápido desarrollo después de la aprobación del Papa Pablo III. Contaba con 1 millar de miembros a la muerte de San Ignacio de Loyola y prestaron un servicio realmente excepcional en la Reforma Católica, especialmente en la formación académica espiritual del clero, la educación de la juventud y de las misiones. Y esa renovación espiritual del siglo XVI alcanzó también a las órdenes más antiguas, a los franciscanos, a los dominicos, los benedictinos. Surgieron esas órdenes con un espíritu renovador y fueron realmente importantes en España y en Italia. En Italia pues surgen los padres capuchinos como una nueva rama del tronco franciscano. Y así surgen entonces nuevas órdenes y hay una renovación de las órdenes antiguas. Pero el acontecimiento central de la Reforma Católica fue el Concilio de Trento. Y esa reunión, ese concilio al norte de Italia, marca la hora en que el papado tomó por fin la dirección de la renovación de la Iglesia. Esto es muy importante saberlo, porque el Concilio de Trento marca una parte importante de nuestra fe para responder a toda esa situación de división promovida por Lutero, por Zwinglio, por Calvino. Entonces el Concilio de Trento, que se demoró mucho en comenzar, sin embargo, hizo mucho bien en la Iglesia. La reforma litúrgica, ya la reforma del canon de los libros, cuáles libros eran realmente inspirados y revelados por Dios, la respuesta de la Iglesia a las herejías, a los cismas que hizo Lutero y que mucha gente siguió. Ese Concilio de Trento fue muy importante y fue el Papa Pablo III quien comprendió que era necesario llevar adelante ese concilio para renovar la fe, para darle un empuje importante a la Iglesia y para quitarse todo ese mugre que se había pegado con la Reforma protestante. Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitris, ora pro nobis. Bueno, queridos oyentes, después de conocer estos puntos importantes de la Reforma
católica para responder a el cisma protestante, toquemos la santa palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan. Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro ya se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos le dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había curado. Por esto los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, nos muestra el cuadro dramático de muchos enfermos que tenían la fe, tenían la convicción, había una creencia de que en algún momento el ángel de Dios bajaba y agitaba esas aguas, y los que estaban enfermos se metían a la piscina de Betesda con la creencia de que quedaban sanos. Pues este pobre hombre no podía moverse, y cuando el agua se movía, pues ya muchos se le adelantaban y él siempre quedaba excluido, quedaba de últimas. Y el Señor le dice: ¿quieres curarte? Claro, dijo el que estaba enfermo. Digo, claro que sí, pero es que cuando el agua se mueve no encuentro quien me ayude, y cuando ya consigo llegar ya otro está allí metido. Entonces el Señor se acerca y le evita al Señor creer en esas o depositar su fe y su creencia en el agua. El agua, aunque es muy bella y muy importante, pues es más importante estar con el Señor que no tener el agua. Esto me hace acordar de tantas personas que quieren el agua bendita. Claro que sí, la iglesia, los sacerdotes bendecimos el agua, pero hay que darle un uso
secundario al agua. Lo fundamental es los sacramentos. Lo fundamental es la Santa Comunión. Lo fundamental es que haya un orden en la vida. Claro que tú puedes tener toda el agua bendita que tú quieras y confiar en el agua bendita, pero si tú no estás cerca del Señor, pues con toda el agua del mundo bendita no te va a servir. ¿Y esto por qué les digo? Claro que yo bendigo el agua, la utilizo, pero es más importante que meterse al agua, escuchar la palabra del Señor. Y todos estos que se metían al agua, empujándose unos a los otros y alejando a la persona más enfermita, seguramente a esta hora están todavía intentando meterse, cuando ya el Señor le ha dado la salud, la restauración y la recuperación a uno de sus hijos. De tal manera que nos queda una enseñanza grande. Aquí lo que importa es estar a los pies de nuestro Señor, estar muy cerca de Jesús y dejar a un lado las fuerzas y poderes de la naturaleza, porque así somos. Somos a veces como interesados y nos falta más profundidad en el asunto, pero aquí lo esencial del asunto y del evangelio de hoy es que Jesús nuestro Señor se acerca a la persona enferma y le concede el regalo de la salud. Por encima de meterse al agua está primero Jesús. Por encima de las hierbas, de los astros, de lo que sea, primero Jesús. Sin lugar a dudas, de Él obtenemos gracia y misericordia. Acudamos entonces al Señor. Las cosas creadas como el agua, los astros y tantas otras realidades son importantes, pero lo que importa es Jesús, lo que Él diga, lo que Él nos oriente. Bueno, entonces que tengan un feliz martes, que Dios les bendiga, les ilumine y ya lo saben, a tener una relación muy profunda y estrecha con el Señor. Un abrazo inmenso para todos, que Dios les bendiga y les multiplique. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.